siempre vamos a poder comparar qué es lo que hemos dado contra lo que debería ser. Y ese resultado es como definimos la calidad. Vale, entonces, ¿cómo diría Rubén que es este concepto de la calidad? ¿Te parece qué antigüedad podemos establecerle? ¿Desde cuándo medimos la calidad? Hombre, no sé si podría datar exactamente desde cuándo pero supongo que desde el primer momento en que se comenzó a producir o el objeto o el producto y que se quería estandarizar el proceso de producción. No sé si con la revolución industrial o es algo previo. Está muy bien la puntualización desde la revolución industrial, porque luego, un poco más tarde, vamos a ver en detalle, desde la industria 4.0, ¿no?, que estamos hablando actualmente, cuál fue la 1.0, la 2, la 3, y efectivamente ahí nos va a dar pistas de momentos concretos y puntos exactos que precisamente han influenciado en cómo entendemos ISO 9001 hoy en día. Y eso lo veremos. No obstante, bueno, aquí me permito una pequeña broma con los neandertales, es una curiosidad, pero nos puede dar una idea que efectivamente cuando nos referimos a calidad probablemente tenga algo de sentido valorar que nos acompaña a lo largo de la historia. O sea que debe ser un valor bastante propio, ¿no?, bastante intrínseco al ser humano cuando pues, vemos obras realizadas hace 4.500 años, ¿no?, como las pirámides de Giza o la tabla sumeria de 4.200, en las cuales, pues, para realizar estas murallas, estos barcos, mucho antes de la revolución industrial que comentaba Rubén, o sea, evidentemente eso es una percepción muy distinta, la que puede ser la calidad moderna de la anterior, pero creo que al menos es interesante meter poner en valor que siempre ha habido esa tendencia en la persona, en el ser humano, de poder hacer bien las cosas. Porque hacer bien las cosas, probablemente para que todavía a día de hoy construcciones que estén en pie con cientos, incluso más de 1000 años, es porque ha requerido una planificación, una ejecución, una revisión y cuando corresponda una mejora, porque si no significaría que nos saliera todo perfecto siempre a la primera y eso no es así, ¿verdad? Por cierto, ¿os suena de algo esto de planificar, hacer, revisar, mejorar? Miguel Ángel, ¿quieres comentar tú mismo? Sí, Juan Carlos, sí, me suena al ciclo de Deming, concretamente al PDCA. Y bueno, pues es aquello de planificar, ¿no? O el Plan, Do, Check, Act, ¿no? Que son exactamente, perfecto, Miguel Ángel. En inglés. Exacto. Luego, no obstante, un poco más tarde hablaremos círculo de Deming si está bien nombrado, pero está muy bien también que lo puntualices, efectivamente iba por ahí la pregunta. Con lo cual, seguramente pues para hacer esas construcciones, Deming, que pues expuso todas esas teorías ya a partir de los 30 del siglo pasado, seguramente cuando estamos hablando de construcciones de hace centenares o miles de años, creo que igual no inventaba nada, porque evidentemente para hacer esas estructuras pues la planificación debía existir, la ejecución, la revisión y la mejora. Así que al final las cosas nos llegan seguramente porque hay alguien que tiene la clarividencia de poner en papel y transmitir la síntesis de algo que en realidad se viene haciendo desde siempre. Sí, yo creo que ahí lo importante quizá es tener claro el concepto de que se trata del ciclo de mejora continua, vamos, que es al final en lo que se basa el sistema, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Irache, ¿te parece a ti que los equipos de medición, técnicas estadísticas, esto sí que ya estamos hablando de algo más modernillo? ¿La pregunta cuál es? ¿Qué me parece? Sí, si te crees. No, los equipos de medición, o sea, el tema de técnicas estadísticas, ¿esto te parece que debe ser, igual que antes hablábamos de históricamente, todas estas cosas que llevan tanto tiempo?
pero cuando hablamos de técnicas estadísticas debe ser algo más moderno, ¿te parece a ti? No, bueno, no sé hasta qué punto. O sea, yo creo que basándonos en lo que comentabas, que la calidad ha estado desde el principio de los tiempos y que yo creo que siempre en base a los resultados obtenidos se han generado conclusiones o se ha optado por variar la calidad o no sé hasta qué punto. Dime. Que no has caído en mi trampa, ¿eh? No he caído en tu trampa. Ah. Efectivamente, o sea, para que hubiese planificación, tal como decía Irache, pues tiene que haber habido desde siempre con qué comparar los resultados. Entonces, aquí pues os pongo pues estos ejemplos que si no, pues oye, se hacían las cosas irregulares, torcidas, no casarían unas partes con otras, no se podían ensamblar esas murallas, esas piezas de la pirámide, con lo cual pues siempre han sido referencias necesarias, comparables, reconocibles entre diferentes personas. Por ejemplo, incluso respecto a la estadística, porque existe documentación, por ejemplo, del cálculo de la recolección prevista en un área determinada, aquí lo comento, ¿no? Un califato del siglo IX, o sea, eso son hace 1200 años, se calculaba técnicas estadísticas a ver qué productividad íbamos a tomar a partir de contar cuántos frutos por vástago, vástagos por rama, ramas por árbol, árboles por área. Con lo cual, pues, efectivamente, todo lo que estamos tratando ha venido derivado de, ha venido, una cosa nos ha llevado a la otra. Muy bien, pues ahora os presento, vamos avanzando en este pequeño cuento en el que nos vemos esta imagen de un herrero. Vamos a comentar. Luis, si te puedes adoptar la visión como auditor, ¿en qué elementos de la imagen te fijarías? Ahora, por ejemplo, te presentan, oye, tienes que auditar este taller que ves aquí. ¿Qué elementos identificarías como auditor? No, pues pensaría, entiendo que va a fundir hierro, cómo sabe la temperatura a la que tiene que fundirlo para que quede a la calidad que él quiere. O sea, qué tipo de hierro va a utilizar o qué tipo de... Eso es importante también. Y qué resultado espera, o qué elemento va a hacer, qué características ha de tener el elemento que va a hacer. Si tiene, no sé, algún tipo de molde o de, no sé, algo con lo que podamos comparar, algo así. Muy bien. Efectivamente, pues has identificado, tal como indica Luis, pues que tenemos, bueno, por un lado, pues unos operarios, luego unos procesos que tienen que desarrollar, materia prima, comentaba Luis, pues un hierro, algún tipo de aleación, va a hacer alguna mezcla, algún plomo, algún cobre, qué condiciones operativas, ¿no? ¿Qué maquinaria, ¿no? O sea, al final, si la calidad es el conjunto de las características inherentes de un objeto cumpliendo con los requisitos, si nosotros le pedimos al herrero, oye, mira, quiero que me hagas una espada, ¿no? Una espada con doble filo biselado, con acanalada, con cazoleta, con la empuñadura de piel, un pomo redondo, pues el herrero, lo documente o no, pues tendrá que planificar su trabajo. Tendrá que indicar qué elementos principales tendrá que considerar el herrero. O sea, en ese caso, pues tendremos que ver que siga un proceso. En este caso, pues para forjar, pues mantiene, tal como contaba Luis, ¿no? La fragua a una temperatura, ¿no? Un tiempo determinado para moldear ese metal, luego templarlo al enfriarlo. Con lo cual, pues, esté documentado, ¿no? Aunque no tenga la ISO 9001 este herrero, probablemente ya seguía toda la lógica que nos ha llevado hasta el momento actual. De hecho, si vamos siguiendo con esta evolución tecnológica, vemos avances significativos, ¿no? Evidentemente todos los conocemos, la prensa de Gutenberg, el telar y el gran cambio, también lo anticipaba, creo que fue Rubén antes, llega en 1774, la invención de la máquina de vapor de James Watt.
la revolución industrial que conllevó, ¿vale? Durante ese siguiente siglo, llevar a la humanidad al mayor incremento del PIB nunca experimentado, ¿no? Una renta per cápita que llevaba estancada durante siglos, y en ese incremento provocó pues tantos cambios sociales, ¿no? La contaminación, pero bueno, esto no es un curso de ISO 14001, nuevas corrientes de pensamiento, Marx, Engels, Adams, Smith, comunismo, liberalismo. O sea, al final todo va ligado en una sociedad, ¿no? Es una rueda de relaciones entre causa y efecto. Y aquí lo que comentaba antes, ¿no? Hablábamos de la industria 4.0, que es la actual, ¿no? Pues esta fue la que podemos denominar 1.0, desde la mecanización del proceso, que es la que comenzó con el telar, que nos llevó con la máquina de vapor y su consecuente desarrollo en industria y transporte. De hecho, si hablamos de esa industria 1.0 en ese momento y la 4 que dijéramos, ¿no? Que está ahora en boga, que es la actual, Guillermo, ¿tú nos podrías comentar cuándo crees que pudo haberse dado la industria 2.0, la 3.0? ¿Cuándo podría ser? ¿Qué cambios significativos, importantes, sociales han habido históricamente para que podamos identificarlo como tal? Pues la verdad me pillas ahí porque ahí no estoy tan especializado. O sea, sé que cada una de dichas industrias tuvieron su importante relevancia en cuestión a métodos de control y de estándar de calidad. Pero de lo que supuso cada una de ellas o en qué puntos más o menos variaron, no te sabría decir. Pues podríamos determinar que llegó hasta un siglo más tarde. O sea, si estamos hablando del 1774, esta 1.0, pues ya nos tendríamos que ir a finales del siglo XIX, con la producción masiva en serie, la electrificación, el trabajo en cadena, cuando ya las máquinas comenzaban a automatizarse en sus instalaciones. Estamos hablando ya de la construcción del vehículo en serie, ¿no? Ahí a principios ya del 1900 incluso, finales del 19, comienzos del 20, ahí es cuando podemos hablar de la 2.0. Y la 3.0, o sea, si ya no hemos avanzado en la 2.0, ya estamos ahí a principios de 1900, la 3.0, ¿para cuándo podría ser? ¿Comienzos del siglo XX? Bueno, de hecho, ahora lo que estamos hablando, no sé si me he explicado mal o lo he dicho mal, ya era principios del siglo XX. He dicho 19, a lo mejor, igual me he equivocado. O sea, en 1900 ya es siglo XX. Entonces, a principios del siglo XX es cuando se da lo que os comentaba, la producción ya en cadena y series masivas, ¿no? Y eso sería la 2.0. Con lo cual, principios del siglo XX, principios de 1900, es cuando tenemos la 2.0. Entonces, tenemos que correr 1900, considerando que eso fue 2.0 y ahora en 2020, 21, pues ya hablamos de la 4.0, la 3.0 tiene que estar entre media. Bueno, pues nos hemos liado un poco. Entonces tiene que estar entre medias de, a ver si, como bien estás diciendo, entre 1900... ¿Qué cambio importante hubo entre medias? ¿Qué cambio importante ha habido? A ver, sobre todo la informatización de la misma industria, que como bien expones tú, si el 19 fue producción en cadena y electrificación, a partir de entre medias, antes de llegar a la 4.0, fue la informatización y automatización, ¿no? Exacto, aquí las tenéis, efectivamente, así es. O sea, veíamos la 1.0 cuando comenzamos con la máquina de vapor y mecanización y tal, el telar también, y luego ya la 2.0, la producción masiva en serie, en cadena, y luego la 3.0, como contaba ahora Guille, es ya la computarización, la electrónica, cuando comienza la electrónica, comienza... bueno, como los boomers, ¿no? Que yo soy de esa etapa,
en el 1970, pues ahí aproximadamente podemos considerar que es cuando comienza la electrónica, la era electrónica. Y bueno, y ahora pues ya estamos en la 4.0. José, mira, ya hemos dado la vuelta, volvemos a ti. ¿Me podrías dar ejemplos de qué es la industria 4.0? Cuando hablamos de 4.0, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ya lo que es la informática, pero ya llevada con Internet, con todo controlado remotamente, todo esto así, de robots que trabajan automáticamente, o sea, esto. Predictivos se les llama, sí. Robots predictivos, o sea, ya no es, como dijéramos en la 3.0, que está mecanizado de coger la pieza en A, ponerla en B y darle la vuelta y ponerla en D, sino que ya va a poder tomar decisiones gracias a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, los grandes componentes, tal como comentas, José, pues es el Internet de las cosas, o sea, que todo ya tenga su capacidad autónoma de decisión y la combinación de todo ello. El blockchain, el 5G, gafas de realidad virtual para detectar incidencias en remoto, bueno, son los elementos que ya estamos trabajando incluso con la impresora 3D, que ya llevamos años trabajando en ellas, pero todo relacionado para ser predictivo y tomar decisiones autónomas con inteligencia artificial. Y eso es a lo que nos dirigimos. Muy bien, pues esto es un poco la evolución que hemos ido siguiendo. Y lo siguiente sería, ¿cuándo se inicia la calidad moderna? Mira, volvería a Rubén, que precisamente es quien nos lo ha comentado antes. O sea, ya te has anticipado la pregunta que te iba a tocar ahora, porque efectivamente la calidad moderna se inicia con la producción masiva, con esta producción en serie, con lo que este avance nos ha llevado, pues eso, a construir pues, barcos, trenes, coches, aviones y seguramente naves espaciales. Entonces, vamos a ver quiénes fueron los protagonistas, cuáles han sido las contribuciones. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Rubén, ahora como te anticipaste, te toca a ti esta pregunta, ¿de quiénes fueron las doctrinas que serían las precursoras de los sistemas de gestión de la calidad todavía vivos actualmente? Aquí ves 4 parejas de personajes y ¿podrías decir cuáles de ellos hemos heredado todavía vigente en la ISO 9001 de hoy en día sus principios? Pues me pillas fuera de juego completamente, es como si fuese concurso, no tendría que elegir un al azar porque es que no... te doy una pista. Realmente no. Una pista. ¿Sabes cuál fue el primer vehículo fabricado en serie? Porque tiene bastante relación con la respuesta de este tema. Yo entonces, claro, yo en principio había pensado en los fabricantes de automoción y en Henry Ford, pero vamos. Al no verlo aquí, pues no acabo de... De hecho, sí que lo estamos viendo, pero estamos viendo al que originó la teoría en la que sustentó el Fordismo, ¿no? Quien inventó el proceso que luego Ford aplicó en sus fábricas. Pero aquí tenemos a un personaje que es quien lo aplicó. No sé si algún compañero quiere también comentarlo. Si puedo pedir el comodín del público. Frederick Taylor. Eso es. Y su doctrina del Taylorismo, como los procesos de producción en masa, y el primer vehículo fue el modelo T de Ford. Exactamente. Además, con la famosa frase de que podría ser el modelo T en cualquier color que quisiera el cliente, siempre que fuera negro. Eso es, exactamente. Muy bien. Luego, mira, utilizaré esto que comentas para comentaros una curiosidad también en relación de esa frase famosa de Ford. Vale, nada, simplemente comentaros que Thomas Bayes, Pierre-Simon Laplace son, bueno, pues sobre todo a partir del teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso. Más que nada, ya que los he puesto, ponerlos en contexto porque también son personajes curiosos, teniendo información de antemano sobre ese suceso, ¿no? De hecho, está triunfando esa teoría ahora, 250 años más tarde de su invención, ya que se usa actualmente para encontrar aviones perdidos en el mar, para mejorar la conducción autónoma,
por poner algunos ejemplos. Entonces se basa en las creencias iniciales más los datos objetivos recientes y todo eso pues da una nueva creencia mejorada, ¿no? Esto también es conocida por la teoría BPL, ¿no? Bayes Price Laplace, ¿no? Laplace también hizo el primer censo de París, de temas estadísticos, y bueno, pues mejoró la teoría de Bayes. Botgan y Blicken, nada, estos simplemente son contemporáneos, o sea, todavía están vivos, trabajan en investigación cualitativa de la formación, docencia, psicología, ciencias sociales. Y Avogadro y Brown, pues la constante de Avogadro también es muy interesante con el número de Avogadro, ¿no? El número de partículas dentro de un volumen, normalmente gaseoso. El momento browniano, un momento aleatorio que vemos en un fluido con las partículas, las moléculas, y al final, pues, ese circuito que parece errático sigue estos principios, ¿no? Que las partículas más grandes pues, se dispersan de manera uniforme en todo el medio. Y bueno, pues todo aporta, pero efectivamente, tal como indicaba también Guillermo y Miguel Ángel, pues quien realmente influyó es la pareja Taylor-Fayol. Taylor, cuando planificamos una auditoría actualmente, cuando tenemos que tratar el equipo auditor, ya nos diferenciamos de, oye, ¿quién audita el sistema y quién audita la parte operativa, verdad? El sistema nos referimos a la gestión de la calidad, el operativo pues es el producto o servicio clave de la actividad de la organización, ¿no? Entonces, esto lleva siendo así, pues lleva más de un siglo, en el cual pues teníamos las teorías de Taylor, la mejora operativa de la producción, y luego por otro lado pues la división del trabajo y la organización y su mejora a partir de Fayol. Fayol pues era francés, bueno, nacido en Turquía porque su familia tenía unas minas y bueno, pues su trabajo fue dirigido a la mejora de la organización, establecer organigramas y diferenciar las actividades de una empresa. Y Taylor ya fue directamente pues, a las cadenas de trabajo, a procedimentar el trabajo, a establecer incentivos. Bueno, seguramente sus teorías actualmente nos parecerían un poco esclavistas, tal como estaban interpretadas originalmente. Pero bueno, depurándolo en el tiempo, pues nos llega actualmente pues como las teorías que nos ha llevado, pues tal como indicábamos, pues eso, el primer vehículo fabricado, ¿no? Henry Ford, padre del sistema industrial y que le puso ese nombre, el Ford T, en honor a Taylor. Fijaros en la brutal trascendencia e influencia de este hecho en el mundo. O sea, este sistema fue exportado tanto a la Rusia stalinista como a la Alemania nazi, o sea, de antes de la Segunda Guerra Mundial, claro. De hecho, las factorías de vehículos de combate de esos países fueron influenciadas, cuando no directamente financiadas, desde Estados Unidos. Si no tenéis suficiente con esas influencias, pues también muchísimo en Alfred Sloan, no sé a quién le sonará, pero es el presidente de General Motors en esa misma época, que mejoró el sistema fordista, ¿no? Tal como comentaba Miguel Ángel, la curiosidad de esa frase famosa, ¿no? Todo el cliente puede tener el vehículo que quiera, al color que quiera de su coche, siempre y cuando ese color sea negro. Entonces Sloan partió de ello, pero lo mejoró. Y entonces pues supo captar las necesidades del mercado y adaptarlas al producto que entregaba. Pero hay que partir de la base que se inspiró en Taylor y la aplicación práctica que Ford había ejercido ese liderazgo durante 20 años. Se lo arrebató General Motors y le duró 70 años. O sea, ese desarrollo, ese liderazgo que tuvo de la industria automovilística. Luego se la arrebataría alguien también muy interesante y qué curiosa que es la historia. Venía de Ford, porque ¿quién se la arrebató? Se la arrebató Toyota. Y curiosamente es que la historia es acojonante. Hay un tal, creo que lo tengo apuntado, Sakichi Toyoda, con D, que visitó a Ford para también inspirarse en esa metodología que él había inaugurado para aplicarla en Japón en sus telares. Pero es que el tal Sakichi fue el padre de Kiichiro Toyoda.
que este fue pues, el fundador del grupo Toyota, la marca que vende más coches en el mundo, que le arrebataría el liderazgo mundial, primero Ford, luego General Motors, luego Toyota, ahora están con Volkswagen mano a mano, pero bueno, además de Volkswagen pues tiene otras marcas, ¿no? Audi, Porsche, Cupra, Skoda, Bentley, Bugatti, no, en todo caso, Toyota pues curiosamente o sea, también fue inspirada. Con lo cual, pues, hemos visto la tremenda influencia en el mundo de estos personajes en los cuales todavía nos inspiramos actualmente en la ISO 9001, tanto a nivel político, social, las guerras que vinieron en el siglo pasado. ¿Y queréis más influencias? Pues mira, también una que os va a chocar bastante. También trabajaron juntos en base a esa tecnología, esa ciencia, ¿no? Del taylorismo explotada en Ford con Thomas Alva Edison, porque trabajaron conjuntamente en un coche eléctrico económico a principios del siglo XX. Estamos hablando ahora del coche eléctrico. Pues hace más de un siglo que se trabajaba en el coche eléctrico. O sea, Alva Edison y Henry Ford habían logrado pues, ciertos avances en la producción de baterías y Edison las vendía para distintos usos, ¿no? Uno de ellos pues, era la propulsión de automóviles. Con lo cual, si todo esto no es el origen de nuestra sociedad actual, que alguien me diga que lo fue. No nos quedamos ahí, como veremos más adelante, esto influirá en muchas otras industrias, como en las primeras empresas tecnológicas. Bien, pues entonces, vamos avanzando porque veréis que todo esto se va a ir relacionando. Y ahora os preguntaría, creo que me tocaría, bueno, Miguel Ángel ya ha hecho una intervención estelar antes, pues volvería a IDACHE. ¿Cuál crees que fue el primer organismo de inspección todavía vigente, todavía existente hoy en día? Incluso, bueno, ya no sé si sabrías decir para qué producto fue su primera norma, pero aquí vemos pues a organismos relevantes, vigentes hoy en día, como es la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, la TÜV, la Sociedad Americana para el Control de Calidad, Undergraduate Laboratories, la British Standard, entiendo que os sonarán. A ver, ¿Cuál de ellas te suena? Sí. Luego das premios, ¿verdad? Luego doy piruletas, pero van a tener que ser un poco virtuales. Voy a mojarme. Yo diría, a ver, teniendo en cuenta que hubo, seguramente estoy metiendo la pata completamente, pero teniendo en cuenta que las inspecciones de calidad actuales se basan muchísimo en las alemanas, ¿vale? En lo que hacían los militares. Yo diría la TÜV. Pero, ¿no? Pues no, va bastante bien y luego verás, no lo ha sido por poco. no lo ha sido por poco. Porque de hecho la TÜV de donde viene sí que es el organismo más antiguo, o sea, va bien, bien encaminado, porque viene de 1872. Era la Asociación para la Inspección de Calderas de Vapor, la Dampskessel Verein. Pero esta asociación no se convertiría en TÜV hasta el 46, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así que de origen sí, pero no como la conocemos hoy en día. De hecho, por orden, la siguiente más antigua podríamos hablar de la British Standard, como que se inicia en 1901, cuando el ingeniero que diseñó el puente basculante de la Torre de Londres, el que se abre para que pasen los barcos grandes, pues pide a la Asociación de Ingenieros Civiles Británicos crear una guía para la homologación de algunos productos, ¿no? En aquel momento pensad que no habían ni siquiera los mismos usos horarios dentro del mismo país. Por regiones tenían diferentes horarios. Entonces, no se establecen esas normas hasta la unificación de los raíles, de los tranvías y los trenes, que es lo que te hace que, oye, pues este tren tiene que llegar a tal hora a tal sitio, con lo cual hay que unificar los horarios. Y esa unificación también llegó de reducir el número de hechos de días de 75 que habían entonces a 5 finales, ¿no? En esa época. Con lo cual, pues, no obstante, no llegó a adoptarse el nombre de British Standard hasta recibir la aprobación de la Royal Charter en el 29, con lo cual tampoco es quien buscamos, ¿no?
y hay otros dos organismos que son también posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La JUSE, también veremos un poco su historia, que también fue muy interesante. También ha influenciado muchísimo en las herramientas de calidad estadísticas que usamos hoy en día. Y entonces el que nos toca, el que es el premio ganador, fue Enterprise Laboratories, que en 1894 pues, William McHenry Merrill la fundara, ¿no? Para el primer producto que fuera pues, las puertas de aislantes cortafuegos, ¿no? El Thin Plate Pipe Doors en 1903. Vale, pues nada, todo eso luego va a relacionarse un poco, pero os lo voy anticipando. Y por otro lado, le preguntaría a Luis, aquí veis también muchos organismos, estos ya son certificadores. ¿Cuál fue el primero que estableció un producto certificado de todos ellos? Aquí te sonarán, ¿no? Muchos de ellos. Luis, ¿ves a ISO? Perdona, me suenan algunos. No soy ningún experto, pero bueno, yo creo que The American National Standard Institute podría ser uno de ellos. Porque debido al desarrollo que tuvo, como has comentado inicialmente, el tema de la industrialización en serie, pues se tendría que haber trabajado allí. Si no es ANSI, pues nos tendríamos que ir a algún alemán. Pues exacto, muy bien. De hecho, esa reflexión que acabas de hacer, luego como veremos a continuación, te vas a dar cuenta que tienes toda la razón del mundo, pero la visión, tal como lo veías antes, y te anticipaba también Irache, iría a favor de los alemanes en este caso. Y nos situaríamos en el marco de la Primera Guerra Mundial, en el cual pues los ingenieros alemanes pues fundan DIN. DIN es como sería en español la UNE, una norma española, DIN pues una norma alemana, en la cual pues es el primer organismo todavía vivo. En este caso era un pasador cónico para maquinaria bélica, en el que establece ese primer organismo de certificación, certificando un producto. Luego vendrían los franceses, también americanos, británicos. La ISA es curioso porque es la previa a la ISO. Estaba en Londres en esa época antes de la Segunda Guerra Mundial y luego posteriormente pues ya se fundó la base actual donde se encuentra vigente en Ginebra. Vale, y luego pues somos más nuevos como DQS Honor en el año 85. No obstante, esta es la sede central de DIN en Berlín, en Alemania, y aquí fuimos invitados los gerentes de DQS, algo que también hay en la foto en la entrada. Pero bueno, esto básicamente es curioso porque estos dos organismos, el primero del mundo que estableció una norma para un producto y el primero que certificó, son los máximos accionistas de la empresa que represento, DQS. Nuestros accionistas son UL, son DIN, también tenemos otros accionistas, pero los dos principales son estos. O sea, el organismo certificador de producto de Estados Unidos, Enterprise Laboratories y DIN, el emisor de normas oficial de Alemania, son los accionistas de la empresa para la que trabajo. Vale, pues ahí viene un poco esa explicación, pero sigamos en esta orden de la historia, en el cual vamos a ver muchas de las cosas que ya habéis comentado vosotros hasta ahora. ¿Quién fue quien aplicó por primera vez el proceso estadístico de control? Y que sería la misma persona que también publicaría el Círculo de Mejora Continua, PDCA, que antes ha nombrado Miguel Ángel. Entonces, esta pregunta creo que le toca a Guillermo. Guillermo, ¿te suena estos personajes? Pareto, Shewhart, Deming, Juran. El proceso estadístico de control. ¿Podrías aventurar una respuesta? A ver, dame un minuto, bueno, un par de segundos. No vale buscar en... No estoy buscando, ¿vale? No estoy buscando. Estoy pensando. Yo voy a apostar, como han dicho Irache y Luis, y voy a apostar por irme a los alemanes, a la segunda opción, que si mal no recuerdo es Walter A. Schevans, ¿no?
Pues, oye, vamos a dejar abierta la pregunta. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea? Miguel Ángel hablaba claramente de Deming. No sé si la mayoría pues estaréis de acuerdo. No obstante, bueno, tengo que desmitificar un poco. El mito de Deming es muy importante, desde luego, y así lo veremos como lo ha sido y nos ha influenciado a todos. Ya aprovecho para comentar, Pareto también es bueno, fue un ingeniero, sociólogo, economista, filósofo italiano, desarrolló la teoría utilitarista del bienestar, la del equilibrio general, la de la distribución del ingreso, pero pasó la posterioridad por la regla 80-20, ¿no? Que establece que de forma general y para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Pero murió en 1923, así que no le dio tiempo a ser ese autor que buscamos. Está ampliamente reconocido el círculo de mejora continua, PDCA, por Edwards Deming, que fue quien lo popularizó, quien lo hizo, lo viralizó, no sé si utilizamos términos actuales, pero quien lo promulgó fue, como decía Guillermo, creo que con un poco de suerte, pero fue Walter Schwartz. De hecho, si lo ponemos en su momento en la época, Deming era el becario de Schwartz. De hecho, y Juran también es un personaje muy importante y relevante, y todos ellos pues tuvieron una relación importante en la ISO y en los sistemas de calidad tal como los conocemos hoy en día. El trabajo de Schwartz remarcaba la importancia de reducir la variación de un proceso manufacturero y entender que el continuo proceso de ajuste de máquinas y de sistemas y de procesos en relación a las no conformidades en realidad incrementaba pues, la variación, degradaba la calidad, por lo que se debía establecer parámetros de aceptación en cada fase, monitorizados mediante gráficas de control. De esa manera, por ejemplo, el control de materias primas, mantenimiento de maquinaria, pues cobraba mayor relevancia. De la otra manera era, bueno, pues aceptamos lo que nos venga y adaptamos la producción, adaptamos al producto que nos llegue y tiramos con ello. De hecho, Schwartz trabajaba en una empresa que tenía el monopolio telefónico en Estados Unidos, proveedora de la compañía de telégrafos Western Union, ¿no? la heredera, ¿no? de la Bell Telephone Company, ¿no? La poseedora de la patente del teléfono, a lo cual pues significaba que los defectos en sus productos significaba abrir zanjas, líneas subterráneas o postes aéreos, ¿no? de la luz por miles de millas, ¿no? distribuidas por todo ese país. Así que la reducción de defectos no solamente era un beneficio para el usuario, sino para la compañía, porque le suponía un brutal ahorro de los costes. Hasta el año 83 del siglo pasado, o sea, hasta hace poquito, los teléfonos de la Western Electric eran arrendados. No sé si os acordáis, yo que ya tengo una edad, en la tarifa del teléfono fijo de casa de los padres, pues se pagaba, ¿no? Si veías la tarifa, el arrendamiento del teléfono no era tuyo, llevabas 50 años viviendo en una casa con un mismo teléfono y continuabas pagando el arrendamiento. Y eso era debido a que Walter Schwartz produjo un sistema de gestión que llegó a ser legendario por la calidad del producto, porque nunca fallaba. Esos teléfonos, si hubiesen fallado, al ser arrendados, tenían que haber sido soportados el coste por la compañía. Pero como nunca fallaba, pues eran duraderos y confiables. Y de hecho, pues todo ello llegó a que la calidad de ciertas marcas o productos pues fuera legendaria, en este caso la General Electric. Pero, ¿en qué fábrica se realizaron todos esos avances? O sea, realmente algo que llegó a influenciar a toda la industria global. Y todo eso se desarrolló con personajes, como vemos aquí, que confluyeron en una misma organización, en una misma fábrica, situada en un sitio que llegó, tal como hablábamos antes de Ford, de hecho todo estaría en el entorno de Michigan, ¿no? Detroit, aquí estamos hablando de Illinois, o sea, todo es en un entorno geográfico muy cercano, muy limitado, y que influenció tanto tal como veíamos en las industrias luego de la Rusia stalinista, de la Alemania nazi y todas las influencias en Japón, o sea, todas las influencias tremendas, y todo eso nació en una fábrica determinada. ¿A alguien le suena el nombre
De hecho, ahora creo que le tocaría preguntar a José, igual es una pregunta mala porque es difícil, pero a veces se conoce. ¿Dónde es ese semillero de la calidad? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue ese sitio donde confluyeron esos tales avances? La verdad que no tengo ni idea. De hecho, es heredera de la American Bell Telephone Company, la Hawthorne Works, ¿no? Es un gran complejo fabril de la Western Electric en Cicero, Illinois, cerca de Chicago. De hecho, pasé por allí, pero no llegué a visitarla y funciona como museo. Me arrepiento muchísimo. Llega el nombre original de la ciudad. Hawthorne abrió en 1905, funcionó hasta 1983, o sea, casi a lo largo de todo el siglo pasado. Y como os comentaba, pues hoy en día funciona como museo. Y fue el lugar donde realmente esos avances se produjeron. Actualmente, pues luego se la adquirió la AT&T. Y todo eso va siguiendo nuestra historia, porque la Segunda Guerra Mundial ya llegó y fue un acontecimiento decisivo para la divulgación extensiva de la calidad. El Departamento de Estados Unidos contrató los servicios de expertos líderes en el campo de la calidad, para lo cual pues, contactó con Walter Seaworth, era famoso, era legendario en esa época. Y él, pues a quien recomendó, él ya le pillaba un poco mayor, pues a su becario, a Deming, y a su colega Joseph Juran, ¿no? Entonces, Walter Edwards Deming y Joseph Juran, ¿no? El colega becario de Hawthorne Works de este personaje, pues entonces formaron a proveedores civiles para la industria militar, ¿no? Tal como veis aquí en la presentación, pues implementaron a su vez estos sistemas de calidad en sus organizaciones, con lo cual trascendió ya a toda la industria proveedora de la industria militar e incluso la civil, ¿no? Porque ya llegó a confluir con la creación de la American Society for Quality Control, la SQC, ¿no? Actualmente ASQ. Acabada la guerra, Estados Unidos publicó la 1000Q 9858 en 1959. Y esa ya fue la primera norma. Si hablamos del árbol genealógico de la ISO 9001, sería el antepasado documentalmente más próximo, ¿no? El bisabuelo. Entonces, como requisitos de calidad del programa de calidad que se extendió en Europa a merced de la OTAN y mediante los programas de entrenamiento denominados TWI. No, lo tenéis aquí apuntado, ¿no? Los Training Within Industry, ¿no? A partir de 1951, y eso, pues, sobre todo en Japón, entonces, pues bueno, pues Japón tuvo un cambio social importantísimo, ¿no? Vivían, como sabéis, en la época de los emperadores, pues al perder la Segunda Guerra Mundial significó un cambio de mentalidad. Se occidentalizaron mucho, copiaron productos y fue tremendamente influenciado por este programa, que fue el que provocó pues, la creación de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, ¿no? Y a partir de esa confluencia, que tanto Juran como Deming, que fueron invitados para impartir esas formaciones que masivamente fueron seguidos por los ejecutivos ingenieros japoneses, pues se centraban, tal como seguíamos con la historia de que habíamos visto que Fayol se centraba sobre todo en la organización de la empresa, eso sería más la rama de Juran, y la de Taylor, que era la parte productiva, pues esa era la rama de Deming, ¿no? Y ambos pues formaron a centenares de ingenieros y directivos japoneses cuyas teorías se aplicaron incluso desplegándolas más allá, al unir esa inteligencia emocional oriental con la racional occidental. Entonces, a partir de aquí veis que hay gurús que influyen todavía hoy, y veremos en qué técnicas estadísticas nos están influyendo todavía a día de hoy, personajes que aquí nos encontramos. Creo que me tocaba preguntarle a Rubén. Aquí vemos 6 personajes. ¿Podrías decirnos cuáles de ellos son? No sé si es gurús? que me están tocando las difíciles, pero aquí, si antes aún me sonaba algo, aquí de... Aunque sea por descarte, algunos podrías descartar. Hombre, descartaría Akira Kurosawa. Vale, al menos uno no fuera. Pero es que no, vaya, cero.
Claro, pues nada, aquí lo comento, ¿no? El director de cine, ¿no? De obras notables, ¿no? Siete samuráis, etcétera. Ishikawa es muy famoso, ¿vale? Ishikawa todavía lo utilizamos hoy en día. También se denomina de otras dos formas, ¿no? El diagrama causa-efecto o espina de pez. Pero Ishikawa es uno de ellos. Genshi Taguchi en realidad es el nombre de unos métodos estadísticos que se aplicaron en Toyota. Y Shingo sí que es el del single minute, el precursor del JIT, del just in time, el del Pokayoke, o sea, sistemas actuales totalmente vigentes. Hoshin Kanri, pues es la brújula de control, ¿no? La cooperación de toda la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo. Y Miyazaki, pues no, es un ilustrador de mangas, no tiene que ver. O sea que nuestros tres personajes, pues tenemos Ishikawa, Shingo y Kanri como personas que han influenciado enormemente. De hecho, tenemos aquí algunas de sus herramientas. ¿Podríais, Miguel Ángel, podrías identificar? Mira, las comentamos un poco. La primera es, si vemos la columna de la derecha, transformar las demandas del usuario en la calidad del diseño, un sistema de tarjetas, la reducción de la variabilidad de los procesos, la producción ajustada sin desperdicios, el paseo por la planta, orden y limpieza, mejora continua, cero stocks, cero defectos, calidad total. Y si la queremos relacionar con los términos de la izquierda, TQM, QFD, Pokayoke, Lean Manufacturing, Kanban, Kaizen, Gemba-Works, 5S, SMET o Just in Time, el Six Sigma. Si queremos relacionarlo, podríamos decir, comenzamos por abajo, mira, la J, el Six Sigma, que este seguramente es más conocido. ¿Con qué número lo podemos relacionar? El Six Sigma. O algún compañero que le suene y también quiera aportar. Six Sigma lo he visto casi siempre relacionado con mejora continua, pero bueno, no sé si allí, como hay tantas cosas que tienes. Claro, todo está relacionado, pero efectivamente va por otro lado, porque es la reducción de la variabilidad. O sea, de hecho, para llegar al Six Sigma, antes está el 5, el 4, el 3. O sea, al final el paradigma es llegar a la meta, ¿no? De 3,4 defectos por millón de eventos, ¿no? O oportunidades de PMO. Entonces, el Six Sigma es la reducción de la variabilidad de los procesos y, por lo tanto, con consecuencia de esos defectos. ¿El SMET o el JIT, te suena? ¿A qué concepto de la derecha lo relacionaríamos? No, ese no me suena. Cuando hablamos del just in time, nos referimos a no tener stocks porque los proveedores te van alimentando continuamente. Y entonces el fabricante pues no tiene ni los costes financieros de tener los stocks, ni de tener el espacio físico para albergarlos, ni los recursos para manejar y manipularlos. Con lo cual se parece mucho también a Kaizen, ¿no? Es distinto, es que nos estamos yendo a conceptos diferentes. Mira, así que si te parece los vamos a ir comentando cada uno. En este caso, bueno, de hecho os lo pongo ya y así lo vamos viendo claramente, todos los que afectan a cada uno. El TQM es la calidad total, todo el Quality Management. El QFD es de transformar las demandas. El Pokayoke es muy conocido porque es el cero defectos porque como te ubica las piezas de una manera tal que te imposibilita hacerlo mal, ¿no? Eso es como cuando queremos poner un USB en el enchufe y solamente tiene una posición, ¿no? Imaginaros que podíamos poner el contacto al revés y diera cortocircuitos y la gente se le electrocutase, ¿no? Entonces lo que se trata es de evitar el defecto con su propio diseño. El Lean Manufacturing es la producción ajustada, ¿no? El Lean significa pues algo adelgado, ¿no? Algo que no tiene desperdicio, entonces son diferentes técnicas en las cuales lo que se pretende es reducir todo lo que puede entorpecer, ¿no? La eficacia dirigida sobre todo a la eficiencia, ¿no? A la reducción de costes. El Kanban, como comentabas, bueno, no sé si te referías a Kanban, Miguel Ángel, antes,
No, al Kaizen lo confundí. Quizá con el Just in Time por la famosa frase de ayer mejor que hoy, hoy mejor que mañana, ¿no? Claro, la teoría de Kaizen. Eso es. Bueno, comentando el primero del Kanban, es el sistema de tarjetas, ¿no? Para controlar la cantidad, el tiempo necesario de cada uno de los procesos. Eso en muchas fábricas, pues seguramente, no sé si en vuestro caso los usáis. Entonces, claramente vemos en esta cadena de producción, estamos usando pues estas materias primas y entonces vemos que es lo que necesitamos irle alimentando y de esa forma pues hay una comunicación viva. En el Kaizen, pues entonces aquí, tal como indicaba Miguel Ángel, pues está relacionado con la mejora continua. El Jetpack Works, no sé si lo conocéis, pero se usa también bastante, sobre todo en los cambios de turno, entre los jefes de equipo de cada turno, para ver en qué punto se ha dejado la producción, o incluso cuando el gerente de planta pues también los organiza con el jefe de mantenimiento y el de producción y ir viendo todo el proceso tal como se está desarrollando. Las 5 S son famosísimas en cuanto a la orden y limpieza, ¿no? Esos 5 conceptos que te derivan en ello. El Just in Time, como hemos dicho, pues es el Zero Stocks, y el Six Sigma, la reducción de la variabilidad. Vale, pues todos esos son conceptos vivos que nacieron a partir de esas formaciones que hemos visto en la presentación anterior y que nos llevan a cómo todo ha ido influenciándose unas cosas en otras. Luego también preguntaba, ¿cuál de ellas no es japonesa? Pues el Six Sigma, porque esto se desarrolló en Motorola originalmente en el 88 y bueno, luego popularizado por General Electric, también cliente nuestro. Bueno, en todo caso, esta línea evolutiva, me parece interesante comenzar este curso pues trasladando, ¿no? Los 30 en el siglo pasado pues vimos el control estadístico del proceso, luego ya posteriormente todo el desarrollo de tantas herramientas y luego en los 80 surgió la crisis en Estados Unidos, ¿no? Los empresarios norteamericanos perdían mercado, ¿no? Frente a productos japoneses, ¿no? Supongo que todos los que tengáis ya un poquito más de 40, pues os recordaréis que en nuestra juventud, bueno, yo lo supero, pero obviamente, pero bueno, todos los aparatos eran Sony o Casio, eran HVC, eran marcas japonesas y lo que queríamos ir a comprar, pues ese loro, ¿no? El videocassette o cualquier instrumento y eso, los vehículos. En Estados Unidos el mercado pues estaba dominado, electrónica y consumo, por productos japoneses. Entonces, en 1979 Phil Crosby pues publicó La calidad es gratis, ¿no? Que tuvo mucha repercusión en recuperar el patrimonio de ese concepto en Estados Unidos y nombrando el principio también famoso de hacerlo todo bien a la primera. Evitar el error. En 1982, Edward Deming pues, publicó el Out of the Crisis, ¿no? Incluye los 14 principios, 7 enfermedades de la gerencia y todo ello, pues nos ha influenciado en lo que nos llega hasta la fecha actual. Como veréis, pues al final la ISO 9001 tiene unos abuelos. Hablábamos en el año 59 del programa de la Administración de la Calidad del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Luego, en el año 63, una nueva edición, la que la OTAN adaptó para elaborar la publicación de la QPAP. Luego, ya en el 70, pasó en el Ministerio de Defensa británico para la QAP en el programa de estandarización para gestionar la defensa. Y en el 79, basada en la anterior, la British Standard Institute pues, desarrolla el primer sistema de aseguramiento dirigido al mundo empresarial, la BS 5750. Y eso ya afecta directamente a la primera ISO 9001. Nos tocaría preguntarle a Irache, ¿sabes de qué año fue la primera 9001? No tengo ni idea, pero ni idea. ¿Alguien puede ayudarla? No tengo ni idea. ¿Alguien le suena? No, si no recuerdo mal, antes de la 2005 estuvo la 98, pero
no sé si... Ni una ni otra, ¿eh? No, esas dos que has nombrado no existen. ¿94? La 2005 sí, hombre. No, 2008. Eso, 2008 sí, 2015 también. Y 2015 la actual. Antes del 2008 creo que estaba la 90 y algo, 95 o algo. No, 2004 también, creo recordar. No, he escuchado a otro compañero que lo ha dicho. 94 fue, a mí me suena la ISO 1994. Correcto. Eso sí. Pero no obstante, no fue la primera. La primera fue en el año 87. No obstante, es normal que no le suene a nadie porque en realidad nadie se certificó con esa versión de la norma. No sería hasta el año 94 en la que sí que efectivamente comenzó a popularizarse y las primeras empresas certificadas ya fue en versión 94. O sea, en el año 87 sirvió para en sí la aplicación, para la popularización en todo caso o familiaridad en el mundo empresarial, pero no comenzaron las certificaciones hasta la versión del 94. Bueno, como general, pues aquí podéis ver que pues, se ha ido optimizando a partir de 5 versiones distintas, o sea, la primera 87, luego 94, luego 2000 y 2008 y luego 2015. No obstante, podemos indicar que aunque han habido 5 versiones, en realidad solamente son 3 enfoques, porque el aseguramiento de la calidad era súper documental, 87 y 94, luego ya vino la gestión por procesos, 2000-2008, y la gestión del riesgo, que pues, podemos llamarle por titularla por algún aspecto que la destaca, que la diferencia, y la versión del 2015. Pero siempre he sido fiel a las dos bases que hablábamos desde el principio, ¿no? A la tecnología, a la orientación de Taylor, la de Fayol, ¿no? O la de Deming y la de Juran. O sea, el establecimiento de métodos sistemáticos de trabajo que faciliten satisfacer expectativas y requisitos y la orientación hacia la mejora, ¿no? Son los 2 elementos que siempre han prevalecido y continúan vigentes en la ISO. No es bonito que las historias tengan un final feliz, ¿no? Que todo veamos cómo ha evolucionado.